Información sobre la salud mental, crecimiento espiritual y la conexión con la comunidad. Estos temas aumentarán conocimiento a tu vida para traerte un tiempo de esperanza. Muy buenas tardes, amada radioaudiencia de Oasis Radio 990. Contigo, tu servidora Luisa Ramírez, especialista en salud mental, como cada jueves en este tu espacio Tiempo de Esperanza. Esperando que hayas tenido un hermoso fin de año, celebración con tu familia y que ya estés empoderado para empezar este nuevo reto, esta nueva oportunidad que Dios nos da para empezar este año, ¿verdad? Con todo el ánimo, con toda la fe, con toda la esperanza, con todo el amor y con toda la motivación, sabiendo que Dios va delante de nosotros, ¿verdad? Hoy voy a continuar con el tema que vinimos hablando al final del año 23, que era lidiando con las emociones. Y si no es la primera vez que me sintonizas, has venido sintonizando, sabes que hemos venido hablando de las emociones, la tristeza, el miedo, de las diferentes emociones, la diferencia entre emoción y sentimiento. Y si es el primer día que me sintonizas, pues ya escuchaste que hemos venido hablando de estos temas. ¿Y cuál es la razón por la que hemos venido hablando de estos temas? Bueno, porque no solamente somos seres biológicos, pero también somos seres emocionales. Sabemos que tenemos ¿no? lo que creemos en el Señor, sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y que nuestro cuerpo biológico responde a muchos estímulos, muchas cosas del ambiente y también nuestras emociones, ¿no? Reaccionamos. Todo lo que nosotros pensamos o hacemos o decimos está vinculado con una emoción específica. Entonces, a veces cuando no sabemos gestionar las emociones, ahí es que empezamos con los problemas de la salud emocional, porque no sabemos gestionar estas emociones. Entonces, dijimos que todas las emociones pues son normales, y hoy voy a hablar de una emoción que no hablamos al final del año, que es el enojo. Terminé hablando mejor del temor, de la alegría, de la tristeza en Navidad, pero dejé el enojo para empezar este año. No porque empezamos enojados, sino para que no nos enojemos y sepamos cómo gestionarlo, ¿no? Para vivir una vida más plena, ¿no? Entonces, quisiera hablar un poquito de qué cosa es el enojo. Ya dijimos que hay algunas emociones que son primarias, como el enojo es una, la alegría, la tristeza, el miedo, y hay otras más, pero estas cuatro son las que me gusta a mí mencionar más, estas cuatro emociones principales. Y el enojo es una emoción humana, normal, y como les he dicho, toda emoción intenta que nos podamos adaptar al ambiente. Entonces, esta emoción surge porque a veces encontramos en el ambiente y pensamos que hay cosas que son injustas y entonces reaccionamos frente a esos factores con enojo. El enojo tiene su nivel de intensidad. Puede ir desde una leve irritación hasta una furia intensa. Entonces, vemos que hay personas, todos nos hemos enojado en un momento determinado en nuestras vidas, ¿verdad? Por algún hecho. Puede haber sido a lo mejor que estás esperando mucho en el tráfico, te molestas por eso, o estás esperando, para los que no tenemos mucha paciencia, ¿verdad? Pues nos molesta esperar en un bus, o nos molesta esperar en una línea, o esperar en el doctor, que hay muchas personas. O a lo mejor un amigo que hizo un chiste que no te gustó y te sentiste ofendido, te molestó, o tal vez te acusaron erróneamente, o tal vez a lo mejor un vecino que hizo algo, te sembró una planta donde parte de tu terreno y no te gustó tampoco, ¿no? O sea, hay muchas razones por las que nosotros podemos pues enojarnos. Y es normal, como vuelvo y te digo, enojarse, la emoción del enojo. Ahora, muchas personas confunden el enojo con la agresión. Y la agresión es una conducta que intenta causar daño a una persona o a una propiedad.
no necesariamente porque una persona está enojada va a causar un daño a alguien. No, las personas todas nos enojamos por un hecho X, pero eso no significa que ahora vamos a causar una agresión. La agresión ya es diferente. La agresión ya es una conducta que intenta causar pues un daño a una persona o a una propiedad y la agresión tiene su, como se le llama, su ciclo, ¿no? Empieza desde una leve tensión, ¿no? Una acumulación de tensión y puede terminar en lo que es un estallido de violencia. Entonces vemos que hay una progresión hasta llegar a una agresión, ¿no? Entonces el enojo se puede convertir en un problema de agresión o se puede convertir ya en un problema, podemos decir que ya es un problema cuando es muy intenso el enojo, cuando es muy frecuente el enojo o cuando no se expresa apropiadamente. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, cómo expresar el enojo apropiadamente. Antes de seguir hablándote de esto del enojo, tú sabes que siempre me gusta compartir con ustedes versículos bíblicos porque la palabra de Dios es todo. Ahí encontramos la solución para todas las cosas. A través de la ciencia, pues estamos hablando cosas que estamos descubriendo, pero ya estas cosas no son nuevas, están descubiertas, están dichas en la Biblia, la palabra de Dios. Y mira, me gustaría leerte un caso que te lo empecé hablando, si me has sintonizado antes, que te lo había empezado hablando sobre el caso de Caín y de Abel. Te había hablado de ese caso de Caín. Si no sabes quién es Caín y Abel, pues Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de los dos primeros seres humanos que Dios pues creó, Adán y Eva, ¿no? Tuvieron dos hijos que se llamaban Caín y Abel. Y esta historia de estos dos hermanos, pues me gusta contarla en cuanto a cómo gestionar las emociones. Y hablando específicamente del enojo, me gustaría compartir otra vez esta historia de Caín. Y te la voy a leer. Dice que acontece, eso está en Génesis 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. O sea, que estos dos hermanos trajeron unas ofrendas a Dios, pero uno pues se esmeró por traerla, agradarle a Dios, y el otro no, Caín. Entonces Dios pues le agradó la que trató de hacerlo la ofrenda bien, y no le agradó la del otro. Pero ¿qué pasó inmediatamente cuando Dios se agradó más de un hermano que del otro? Mira lo que dice: mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda, y ensañándose Caín en gran manera, descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si hicieses bien, no serás ensalzado, y si no hicieses bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dice que habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Imagínate. Después dice, no, que después cuando Dios encontró lo que había hecho Caín y lo que le habló. Pero lo quiero dejar ahí hasta la agresión que cometió esto que cometió Caín. Tú lo puedes leer, como te dije, está en Génesis 4, empezando en el versículo 3. Pero ¿por qué quiero leer esto? Porque estamos hablando de que el enojo es una emoción normal, ¿no? Pues en este caso, pues pasó algo, ¿no? Un evento en el que hubo una aprobación de Dios hacia uno de los hermanos y hacia el otro no. Y Caín pues sintió celo de su hermano. Y este celo de su hermano le causó enojo. Yo me imagino que ahí no habla la Biblia, pero me imagino que Caín siguió meditando en su pensamiento, pensando. Y Dios mismo que le estaba diciendo que pudiera controlar aquello. Lo más interesante es que Dios le dice que él puede controlarlo, porque si no el pecado
y va a terminar enseñoreándose de él. O sea, Dios a nosotros todos nos ha creado con, dice la palabra de Dios, que nos ha dado espíritu a todos nosotros de poder, amor y de dominio propio. Y si es algo que nosotros tenemos que aprender a ejercer, es el dominio. Algo que hoy en día pienso que nuestros jóvenes, porque vivimos muy rápido, pues queremos todo rápido, no estamos teniendo el tiempo para poder ejercer el dominio propio. Escuchamos tantas cosas allá afuera de muchachos que han cometido crímenes en las escuelas, en tantos lugares. ¿Por qué? Porque no ha habido un poder identificar ese enojo que se viene construyendo. No porque una persona de una vez está enojada significa que va a llegar a la agresión. Hay un proceso y Caín pasó ese proceso. Mira algunos mitos. Hay algunos mitos sobre el enojo, por ejemplo, que el enojo es seguido automáticamente por la agresión. No, eso no es cierto. Una persona puede tener enojo, pero llegar a la agresión hay un proceso. También, por ejemplo, tienes que ser agresivo para conseguir lo que quieres. En este caso, mira, ese parece que era el pensamiento de Caín, ¿no? De que tenía que llegar a agredir a su hermano para lograr algo, ¿no? Deshacerse de su hermano. Y la otra cosa también, que es uno de los mitos, es el pensar de que el ventilar el enojo es la mejor manera para expresarlo. Y no es así. O sea, ventilar, estamos hablando de que haya el estallido, ¿no? Ahí algo te molestó, hubo una escalación, ¿no? Y después terminas tú expresándolo con una explosión, con un estallido. Y después las personas usualmente dicen, bueno, ya te desahogaste. Tú escuchas que la gente dice, ¿no? Ya te desahogaste. No, eso tampoco es bueno porque eso es violencia. Entonces tenemos que aprender a expresar el enojo adecuadamente, no a través de la violencia. Creo que este tema es muy importante hoy en día porque muchos de nuestros jóvenes no están aprendiendo cómo expresar su enojo, si le están haciendo acoso en la escuela, si están pasando a veces también abuso, ¿no? Las personas pues se quedan calladas, son más tienen una conducta o pasiva agresiva, ¿no? Y la conducta pasiva agresiva tampoco es una buena conducta. La conducta pasiva agresiva es esa conducta en la que la persona pues está molesta, pero se va a desquitar indirectamente, a lo mejor haciendo algo indirectamente a otra persona, ¿no? Entonces tenemos que, o puede ser agresivo, pasivo o pasivo-agresivo, y ninguna de estas es buena, ¿no? Lo mejor es ser asertivo, poder decir las cosas, expresar nuestros sentimientos con firmeza, pero sin agresividad, ¿no? Eso es muy importante, poder expresarlo con firmeza. El enojo no expresado puede causar, ya sabemos, problemas a nivel físico, y muchas veces hemos escuchado a las personas, no te enojes, que eso se te acumula en el hígado, te va a dar un ataque a corazón. Mira, Perencejito, le hicieron corazón abierto, es que era muy enojado. Entonces, escuchamos eso son las personas hablando comúnmente, ¿no? Pero sí es cierto de que cuando estamos molestos, pues nos llenamos de una hormona llamada el cortisol, y esto lo que hace es que nos inflama nuestro cuerpo y terminamos sufriendo de enfermedades. Entonces es muy importante entender que toda emoción va a causar también una descarga de un químico X, de una hormona X en nuestro cuerpo, y va a tener ese químico, esa sustancia, un efecto en nuestra salud y en nuestro cuerpo. Por eso es importante poder aprender a gestionar las emociones, principalmente el enojo. El enojo no saberlo gestionar, como vuelvo y digo, puede llegar a agresiones, como en este caso viste lo que pasó con Caín desde el principio de la humanidad, y hoy estamos viendo tantos casos de jóvenes que llegan a coger armas, disparar en las escuelas, suicidarse, tantas cosas que se puede haber, ¿no? Una violencia hacia la persona misma o hacia otra persona. Entonces es muy importante poder nosotros hablar de este tema, poder hablar de estos temas con nuestros hijos, porque a veces lo que le decimos a los niños, y lo he dicho antes, es
con estas emociones que nosotros pensamos que no son emociones, entre comillas, buenas, ¿no? Como la tristeza, el enojo, el miedo. Siempre lo que queremos es que la supriman. No te enojes, ¿por qué te enojas con tu hermano? Entonces, en vez de decirle, ¿qué te enoja? ¿Qué es lo que te está molestando? Y que lo puedan expresar. No me gusta que me coja mi libro, no me gusta que me coja tal cosa, que lo puedan expresar. Entonces, si se continúa esto, puede llegar este niño o este adulto, ¿no?, a la violencia física, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de poder gestionarlo. Mira lo de la conducta pasiva-agresiva. La conducta pasiva-agresiva es un patrón que consiste en expresar sentimientos negativos de una forma indirecta en lugar de abordarlos directamente. Entonces, hay muchas personas que conocemos en los trabajos, en nuestra familia, en tantos lugares, que no hablan directamente lo que les molesta, pero te lo dejan saber de una manera indirecta, a lo mejor haciendo una acción. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿qué te puedo decir? No, te lo voy a poner algo entre los hermanos. No, un hermano no le quiso dar a otro un juguete, pero después el hermano lo que termina, ok, está bien, pero está molesto porque no se lo presta, y al final lo que termina es a lo mejor después rompiéndoselo, escondiéndoselo para que no juegue. O sea, es una manera agresiva. Tenemos que aprender a gestionar las emociones, porque si no, entonces no vamos a poder tener relaciones saludables. Una persona que, por ejemplo, tenga conducta pasiva-agresiva, pues es una persona que no va a poder establecer relaciones exitosas, ¿verdad? Porque cuando termine haciendo estos actos de ser pasivo-agresivo, pues las otras personas pues no van a confiar en ella, ¿no? Entonces tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Vamos a ir un segundito con nuestro auspiciador y vamos a volver para ya concluir con este tema del enojo. ARC Provision Enterprise, navegando juntos hacia un futuro lleno de posibilidades. Como padres, sabemos que nada importa más que la salud, el bienestar y el desarrollo de sus hijos y de su familia. En ARC Provision Enterprise ofrecemos terapia de conducta para niños con autismo, terapia de salud mental para niños, adolescentes y familias, entrenamiento para padres y mucho más. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados para ofrecerle a su hijo y a su familia el mejor apoyo posible. Estamos ubicados en el área de Miami Lakes. Para más información, llámenos hoy mismo al 786-655-9992. 786-655-9992. Amada familia, aquí estamos de nuevo con este tema, gestionando las emociones, y específicamente hoy estamos hablando sobre el enojo. Y yo hago mucho hincapié hoy en día en que aprendamos sobre esto, porque estamos viendo más y más y más y más niños, adolescentes, adultos que no están sabiendo cómo gestionar esto del enojo. Entonces vemos más personas enojadas, más personas expresando el enojo de una manera inapropiada, con violencia. Y estamos viendo más y más aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y en otros países, pero aquí más en los Estados Unidos, esto de las matanzas, de cómo van y disparan, ¿no? Porque están molestos por X situación. Y cada vez que vamos, encontramos un problema de salud mental cuando vamos y vemos que han disparado en esta escuela, en este lugar. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que los maestros, que los padres aprendamos a ayudar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, ¿no? Y nosotros mismos a gestionar estas emociones. Porque si las reprimimos, no estamos ayudando en nada. Tenemos que aprender a cómo expresarlas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros manejar esto del enojo? Mira, como te había dicho, había un mito en el que, bueno, una vez que ya tú ventilas, no, vino la explosión, ya te desahogaste, está bien. No, eso no está bien, porque eso es violencia todavía. ¿Qué es lo más adecuado? Lo más adecuado es poder empezar. Ya dijimos que el ciclo de la agresión tiene etapas.
Y una de esas etapas es cuando está la acumulación de la tensión, cuando empezamos a tensionarnos. Lo primero es nosotros poder saber qué son esos gatillos, cuáles son esos detonantes que nos hacen a nosotros enojarnos. No todos nos enojamos por lo mismo. Hay personas que nos podemos enojar más cuando vemos situaciones de personas que nosotros consideramos que están siendo egoístas. Nos enojamos más. Hay otra persona pues que se molesta más por otras situaciones, ¿no? Piensa que le están tomando ventaja. Entonces, primero que nada, tú tienes que decir, a ver, qué cosa es lo que a mí más me molesta. Si tú puedes descubrir qué es lo que a ti más te molesta y descubre en un momento determinado que algo te está molestando, pues puedes tú hacer algo que se llama prevención, ¿no? Empezar a ver, esto yo sé que voy a terminar molestándome. Esto yo sé que voy a terminar gritándole a esta persona. Entonces, tú misma te vas a empezar a trabajar en ello y a controlar. Así como Dios le dijo a Caín, ¿no? Dios le dijo a Caín, sí, tuvieras tú, voy a parafrasear, si pones cartas sobre el asunto, el pecado no se va a enseñorear de ti. O sea, él tenía que empezar a pensar, a ver, a hablar a lo mejor con Dios de lo que le estaba pasando. Entonces nosotros primero tenemos que identificar qué es lo que a nosotros nos molesta. Me molesta, por ejemplo, que mi hermano le den un reconocimiento y a mí no. Bueno, eso se llama envidia. Entonces, si a lo mejor tenemos un poquito de envidia, tenemos también que ver, después vamos a hablar sobre eso, de que a veces nosotros tenemos ciertas sentimientos que a lo mejor no lo queremos expresar, pero están ahí. Por ejemplo, la envidia o cualquier otro sentimiento o emoción que tenemos. Y cuando eso sucede, lo que tenemos es que primero aprender a identificarlo. Una vez que ya lo identificamos, entonces ya podemos empezar a trabajar en eso cuando se nos presenta ese evento. Y una de esas cosas es, por ejemplo, aprender a respirar. Es algo muy importante, aprender a respirar o aprender a contar hasta 10, no hablar de una vez. Mira, la palabra de Dios dice que es mejor en vez de estar hablando, escuchar, ¿no? Entonces, si aprendemos a gestionar esto del enojo, respirando, escuchando, contando, porque si nosotros empezamos y retardamos un poquito el contestar, ese factor tiempo, esos minutos, hacen a través de la respiración, a través del contar, a través de esperar, lo que hacemos es que retardamos y ese enojo pierde fuerza. Entonces el factor tiempo, no ser tan impulsivo y reaccionar de una vez. Entonces tenemos que empezar a aprender a no ser tan impulsivos. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que dar frutos, ¿no? Tenemos que dar frutos. Y el dar frutos, creo que en este tiempo la paciencia y el dominio propio son dos frutos que tenemos que enseñar y ayudar a nuestros hijos a dar, ¿no? Tenemos que poner mucha atención a cómo ellos están gestionando las emociones y poderlos ayudar a nuestros hijos desde pequeñitos, ¿no? O si son maestros, lo que estás escuchando, a nuestros alumnos, ¿no? A cómo gestionar esto de las emociones. Porque los muchachos hoy en día pues no están aprendiendo a tener dominio propio. Todo el mundo habla lo que piensa y se van las personas desde una tensión, se acumula tan rápido y el estallido es en proporción. Entonces tenemos que aprender a nosotros mismos controlarnos, ¿no? Tenemos que aprender esto. Una de las cosas que nos ayuda mucho, familia, y como somos cristianos, es el orar, el meditar, el descansar, el alimentarnos bien. Todo esto contribuye a poder tener una vida con un mejor estado de ánimo, con una mejor salud mental y con una mejor respuesta a los ambientes. Vamos a actuar de una manera más lenta, a responder de una manera más pausada a las cosas que nos pasan cuando estamos más descansados. No es lo mismo tú estar, por ejemplo, recibir una noticia o llegar a la casa con una casa no antes del tráfico y llegar a la casa y encontrar un reguero, vas a reaccionar más rápido. No que si tú llegaras del spa y ves que hay un reguero en tu casa. No, entonces ves, el estado de ánimo en que tú te encuentras, si estás más descansado, vas a reaccionar diferente. Por eso siempre, sí, pero si siempre estás en el corre, pues
tenemos que darnos un tiempo para descansar, para meditar, para orar, levantarnos temprano, acostarnos temprano, el saber descansar, al dormir las horas adecuadas, que nuestros hijos duerman las horas adecuadas. Entonces, todo esto va a contribuir para que nosotros podamos, en el momento en que tengamos que responder a algo que no nos agrada y que vamos a responder con enojo, saber responder de una manera apropiada y saludable. Entonces, te dejo con esto. Aprender es importante. El enojo es una emoción normal y no es algo que tú no puedas controlar. Si tú estás pensando, bueno, mi papá fue así, yo soy así y eso lo heredé de mi papá o de mi mamá, no. Eso se ha comprobado en muchos estudios y es un mito de que el enojo, la manera como respondemos es hereditario. No, eso es algo que nosotros mismos tenemos que aprender a gestionarlo. Tenemos que crear nuevos hábitos y sí se puede. Vamos a seguir hablando de estos temas en este año. Pero recuerda que Dios te ha dado un espíritu de, ¿qué? De amor, de poder y de dominio propio. Esa es la creación que Dios hizo en ti. Entonces, familia, sin más, nos vemos la próxima semana en Tu Tiempo de Esperanza. ARC Provision Enterprise, navegando juntos hacia un futuro lleno de posibilidades. Como padres, sabemos que nada importa más que la salud, el bienestar y el desarrollo de sus hijos y de su familia. En ARC Provision Enterprise ofrecemos terapia de conducta para niños con autismo, terapia de salud mental para niños, adolescentes y familias, entrenamiento para padres y mucho más. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados para ofrecerle a su hijo y a su familia el mejor apoyo posible. Estamos ubicados en el área de Miami Lakes. Para más información, llámenos hoy mismo al 786-655-9992. 786-655-9992.